Mi suegra creía que podía engañarme, convencida de que podría manipularme para que firmara un documento de préstamo y le regalara una casa gratis. Parece que piensa que soy increíblemente ingenua, pero no sabe que tengo un plan que la dejará completamente avergonzada. No me importa mucho su opinión sobre el asunto. Antes de casarme con mi esposo, tenía grandes esperanzas de tener una relación positiva con mi suegra. Al haber perdido a mi propia madre cuando era adolescente, pensé que una buena suegra podría llenar ese vacío. Desafortunadamente, mis expectativas se rompieron cuando conocí a mi peor pesadilla en forma humana. Durante mi relación con Bob, cuando comenzamos a salir, conocí a su familia, algo que esperaba con ansias. Sin saberlo, mi entusiasmo podría haber parecido desesperado para algunos, lo que llevó a Bob a posponer la presentación varias veces. Finalmente, conocí a sus padres y me encariñé con ellos de inmediato. María, la madre de Bob, inicialmente parecía alguien a quien quería impresionar, no en el sentido convencional, sino para convertirme en su nuera favorita. Desde el tercer mes de noviazgo, Bob y yo sabíamos que íbamos hacia el matrimonio debido a nuestra compatibilidad. Al igual que yo, Bob y sus padres nacieron en Europa, pero eran estadounidenses que solo dominaban el inglés. Bob había insinuado algunas veces que su madre podría convertirse en una carga en el futuro, pero desestimé las advertencias. Me preocupaba genuinamente por ella y ayudaba con las tareas siempre que me lo pedía. Mi motivación surgía del deseo de enmendar errores de mi adolescencia, durante la cual mi relación con mi propia madre fue tensa. A pesar de las advertencias de Bob, desestimé la posibilidad de ser manipulada por su madre. Mi objetivo era construir un vínculo sólido, habiendo tenido intentos fallidos con mujeres mayores en el pasado. Incluso cuando Bob me advertía, creía que simplemente quería que su madre tuviera algo de espacio. Sin embargo, comencé a notar señales de que ella podría estar aprovechando nuestra relación. Por ejemplo, la madre de Bob solía dejar intencionalmente sus platos sucios el día que sabía que yo iría a visitarla, insinuando una agenda oculta. A mi llegada, asumía gustosamente la responsabilidad de lavar los platos y ordenar su caótica cocina. Lo mismo sucedía con las compras de supermercado. Para complicar aún más las cosas, María estaba discapacitada y dependía de una pensión de discapacidad limitada. A pesar de su insuficiencia, me llamaba frecuentemente para pedir dinero prestado. Mi incapacidad para decir no, junto con mi temor de ser percibida como una mala persona, me llevó a cumplir. Durante los 2 años que Bob y yo estuvimos saliendo, mi relación con su madre floreció. Incluso cuando sentía que ella estaba aprovechándose de mí, dudaba en detener mis acciones. El constante préstamo, ya fuera $50 o $100, no me molestaba porque quería que María estuviera contenta. Ella había llegado a verme como su propia hija, y supongo que explotó esa conexión. En el fondo, cada sonrisa que sacaba de María me hacía sentir que estaba rectificando los errores de mi adolescencia problemática. Como adolescente, causé sin quererle a mi madre una gran angustia. No fue hasta que crecí y ella falleció que entendí la gravedad de mis acciones. A pesar de sus esfuerzos, constantemente la comparaba con otras y eventualmente me fui de casa. No volví hasta su fallecimiento, dejándola con una percepción distorsionada de su maternidad. Esta dolorosa realización alimentó mis acciones hacia María. Eventualmente, Bob y yo nos casamos, marcando uno de los momentos más felices de mi vida. No solo se trataba de la boda, era la alegría de tener una familia de apoyo a la que recurrir. Podía llamar oficialmente a María mamá y, como enfermera, me convertí en su cuidadora personal, acercándonos aún más. Poco sabía que María no correspondía a mis sentimientos tanto como yo la amaba. Parecía ser el tipo de persona que iba más allá incluso con quienes apreciaba. Aproximadamente 1 año después de nuestro matrimonio, María comenzó a presionarnos para tener hijos. Bob y yo habíamos decidido esperar al menos 3 años antes de formar una familia. Cuando le explicamos a María nuestro razonamiento, no sabía que esta decisión desataría un nuevo capítulo en nuestra relación. Ella se opuso vehementemente a nuestra decisión, presentándonos inmediatamente una lista de razones por las cuales deberíamos formar una familia antes que después. En ese momento, Bob había sido despedido de su trabajo, colocando la carga financiera sobre mis hombros. A pesar de nuestros propios desafíos, María continuaba llamando, solicitando dinero prestado. A menudo se quejaba de los magros fondos de discapacidad que recibía. En sus mensajes de texto, reconocía sus deudas y prometía pagar tan pronto como tuviera los medios. Extrañamente, nunca me preocupé por llevar un registro, prestando dinero por amor en lugar de esperar un pago. María, sin embargo, me recordaba constantemente las cantidades que debía, quizás intentando tranquilizarme sobre su intención de saldar las deudas.
Inicialmente pensé que la insistencia de María en que tuviéramos hijos pronto disminuiría después de que le explicáramos que no estábamos listos. Sin embargo, cada visita a su casa o cena se convirtió en una oportunidad para que ella planteara el tema. Inicialmente tolerable, su persistencia escaló a enviar vídeos de YouTube, fotos de bebés e imágenes de familias felices. Se volvió abrumador, lo que me llevó a confiar en Bob. Su intento de abordar el problema solo lo empeoró, ya que María comenzó a ofrecer consejos no solicitados, incluso recomendando médicos de fertilidad. Sus suposiciones alcanzaron un punto crítico cuando sugirió que podría ser estéril, haciendo una escena. Frustrada por su constante interferencia, me distancié, reduje las visitas y limité las llamadas telefónicas a 1 o 2 veces por semana, asegurándome de que Bob estuviera presente durante nuestras conversaciones. Afortunadamente, después de 2 años de matrimonio, María pareció entender la gravedad de su comportamiento. Ella aceptó que iniciaríamos una familia cuando nos sintiéramos listos, sin ceder a sus deseos. Aunque nuestra cercanía había disminuido, María seguía en mis pensamientos, y extendía mi ayuda siempre que era posible. Para ese momento, ella se había recuperado y había vuelto a trabajar, reduciendo sus solicitudes financieras. Aproximadamente 4 meses después, con María de vuelta en el trabajo, Bob consiguió un empleo bien remunerado en otro país. Poco a poco, empecé a recuperar una conexión más cercana con María. Esta vez, nuestra relación parecía haber trascendido la necesidad de favores, y ella era ahora capaz de manejar tareas que antes no podía. Aunque tenía amigos con quienes salir, creía que una madre ocupa un lugar único en nuestras vidas, distinto al de nuestras amistades. Pensando que María ya no necesitaba mi ayuda, me sorprendió descubrir su intento de engañarme para que firmara los papeles de un préstamo para su casa. Durante semanas, había estado hablando de una compra, lo que me llevó a confiar en ella sin confirmar los detalles. Inicialmente, mencionó que necesitaba mi firma para un auto, pero un día me topé con un mensaje en su teléfono que revelaba la verdad: los papeles no eran para un auto, sino para un préstamo hipotecario. Enfurecida, contemplé confrontarla de inmediato, pero temía las palabras hirientes que podrían surgir. En su lugar, me mantuve en silencio y me fui, después de que ella regresó con bocadillos. De vuelta en mi apartamento, pensé en formas de superar a María y eventualmente ideé un plan. Creé un documento en el idioma nativo de nuestro país, sabiendo que ella solo dominaba el inglés y no entendería su contenido. Cuando María llamó, diciendo que había obtenido los papeles del concesionario e invitándome a firmarlos, aproveché la oportunidad. Con el documento falso en mano, pedí una copia en mi idioma nativo. María, sin sospechar, accedió. Salí de su casa, alegando que necesitaba imprimir el documento subtitulado, y regresé minutos después con el papel fabricado que había preparado la noche anterior. Al regresar, convencí a María de que ambos debíamos firmar este documento en lugar de los originales del préstamo hipotecario. Ella accedió, apresurándose a trabajar. Por la tarde, prometí pasar más tarde en la noche. Cuando regresé a la casa de María esa noche, esperaba que ella se diera cuenta del engaño, esperando que enviara los papeles de vuelta a la empresa. Para mi asombro, su reacción fue bastante inesperada. Asistí a una pequeña fiesta en casa que María había organizado, sin saber que estaba celebrando la firma exitosa de los papeles del préstamo hipotecario. Había invitado a sus amigos, y el ambiente estaba lleno de risas y bebidas. Poco sabía yo, todos en la sala, excepto mi suegro, estaban al tanto del acto engañoso de María. Al entrar a la casa, percibí que María no estaba encantada de verme. Su atención estaba completamente en sus invitados. Para colmo, ellos discutían abiertamente sobre el préstamo en mi presencia. Al darme cuenta de la situación, decidí actuar como si no supiera nada. Pregunté sobre los papeles del préstamo que María mencionaba, y ella estalló en risas, incluso llamándome pobrecita, de manera burlona. Se regocijaba en su engaño exitoso, afirmando que me había engañado para que firmara los papeles del préstamo hipotecario bajo el pretexto de obtener un auto nuevo. Le permití disfrutar de su momento de triunfo por un breve tiempo antes de revelar que estaba plenamente consciente de su engaño. Incluso si no hubiera sabido la intención de María, lo habría descubierto el día en que firmé. Después de todo en el documento estaba claramente escrito en inglés. No podía evitar preguntarme cómo pensaba obtener mi firma sin que yo leyera el documento primero. Optando por una respuesta más digna, me mantuve tranquila a pesar de sus intentos de provocar una reacción. Para estropear su estado de ánimo festivo, desafié a María a traducir una línea del documento que ella tenía. Inicialmente vacilante, accedió después de percibir mi determinación. La primera línea reveló mi conocimiento: estoy intentando engañar a mi nuera.
pero he sido descubierta porque ella ya sabe. Al leer la línea comprometedora, los ojos de María se agrandaron de ira. Sin perder tiempo, estalló en una diatriba, lanzando insultos y lamentando el matrimonio de su hijo conmigo. Sus palabras hirientes me afectaron profundamente, y no pude soportar ser humillada frente a los invitados. Respondí, afirmando mi inocencia y negándome a ser culpada por sus acciones engañosas. No tenía arrepentimientos por exponer la verdad, considerándolo una lección necesaria para María. María entendió que convencerme de firmar los papeles del préstamo hipotecario sería un desafío. Recurriendo al engaño, me engañó para que los firmara, pensando que era un movimiento astuto por su parte. Desafortunadamente, esta maniobra llevó a una tensión significativa entre Bob y yo. María, probablemente haciéndose la víctima, debió haberle contado a Bob que yo la había insultado y humillado frente a sus amigos. Ha pasado una semana, y Bob se niega a contestar mis llamadas o responder a los mensajes. Lo frustrante es que él no ha escuchado mi versión de la historia, y a pesar de mis repetidos intentos, todas mis llamadas van directamente al buzón de voz. Se suponía que regresaría a casa el fin de semana pasado, pero no lo ha hecho, y no ha habido comunicación. A pesar de sentirme arrepentida por la extraña situación con Bob, mantengo mi decisión de no lamentar haber expuesto el engaño de María. La pregunta que tengo es si estoy equivocada por superar a María y responder con firmeza a sus acciones. A pesar de que ella sea mi suegra y una persona mayor, no podía permitir que ella manipulase la situación. Estoy ansiosa por escuchar sus comentarios. Actualización número 1. Agradezco los comentarios sobre mi publicación original. No ha sido fácil desde la semana pasada cuando Bob regresó a casa con una actitud, a pesar de mis intentos de explicar todo. Insiste en que estuvo mal humillar a su madre. Parece que pasa por alto el hecho de que su madre intentó engañarme para que firmara los papeles del préstamo hipotecario. Bob está tan enojado que cree que debería haberlo llamado cuando descubrí la intención de María. No he hablado ni visitado a María desde entonces, aún sorprendida por cómo me trató a pesar de todo lo que hice por ella. Lo más frustrante es que Bob ahora está amenazando con el divorcio si no me disculpo con María. En una acalorada discusión hace 2 días, salió de la casa por la mañana con algunas pertenencias. Más tarde esa noche, descubrí que estaba en casa de su madre con una mujer de su pasado, publicando fotos audazmente en Facebook. Parecían estar disfrutando mientras yo lidiaba con la soledad. Esperaba que Bob entendiera la situación desde mi perspectiva y reconociera el error de su madre. No ha hablado con ella ni condenado sus acciones. Durante 2 días, Bob ha sido evasivo, expresando que preferiría perderme a mí que permitir que una mujer ponga en peligro su relación con sus padres. Es doloroso escuchar que Bob ahora me percibe como una destructora de hogares, especialmente cuando conoce las razones genuinas detrás de mi tratamiento compasivo hacia su madre. Me había confiado a él sobre mi pasado con mi propia madre, y usó esa vulnerabilidad en mi contra, lanzando insultos y diciendo cosas que nunca esperé de él, incluso si me disculpara con María por exponer su engaño. Las dinámicas entre nosotros nunca volverán a ser como antes. No puedo imaginarme llevándome bien con ella o con algún miembro de la familia de Bob alguna vez más. Mientras que aquellos que me conocen a menudo me describen como amable y dulce. Estoy contemplando un cambio. Ya no quiero ser percibida como la Jade suave y débil, pero el dilema radica en si ser grosera con María es motivo suficiente para que Bob considere el divorcio. Amo a Bob profundamente y no quiero perderlo. Por favor, asesórame sobre qué curso de acción debería tomar. Aunque Bob parecía serio, una parte de mí se pregunta si está blufeando o si esto es una señal ominosa de algo peor. Actualización número 1. Agradezco los comentarios en mi publicación original. No ha sido fácil desde la semana pasada cuando Bob regresó a casa con una actitud, a pesar de mis intentos de explicar todo. Insiste en que estuvo mal de mi parte humillar a su madre. Parece pasar por alto el hecho de que su mamá intentó engañarme para que firmara sus documentos de préstamo hipotecario. Bob está tan enojado que cree que debería haberlo llamado cuando descubrí la intención de María. No he hablado ni visitado a María desde entonces, aún sorprendida por cómo me trató a pesar de todo lo que hice por ella. Lo más frustrante es que ahora Bob está amenazando con el divorcio si no me disculpo con María. En una discusión acalorada hace 2 días, salió de la casa en la mañana con algunas pertenencias. Más tarde esa noche, descubrí que estaba en la casa de su madre con una mujer de su pasado, publicando fotos en Facebook. Parecían estar disfrutando mientras yo lidiaba con la soledad. Esperaba que Bob entendiera la situación desde mi perspectiva y reconociera la falta de su madre. No ha hablado con ella ni ha condenado sus acciones. Durante 2 días, Bob ha estado evasivo, expresando que prefiere perderme antes que permitir que una mujer ponga en riesgo su relación con sus padres.
Es doloroso escuchar que Bob ahora me percibe como una destructora de hogares, especialmente cuando conoce las razones genuinas detrás de mi trato compasivo hacia su madre. Me había confiado sobre mi pasado con mi propia madre, y él utilizó esa vulnerabilidad en mi contra, lanzando insultos y diciendo cosas que nunca esperé de él, incluso si me disculpara con María por exponer su engaño. La dinámica entre nosotros nunca volvería a ser la misma. No puedo imaginarme llevándome bien con ella ni con ninguno de los miembros de la familia de Bob nuevamente. Actualización número 2. Siguiendo algunas sugerencias para hablar con Bob, decidí confrontarlo en la casa de su madre. Para mi sorpresa, Lisa, la exnovia de Bob, estaba allí con él y sus padres, evidenciado por sus risas. Bob estaba furioso por mi aparición inesperada, afirmando que ya no era bienvenida allí. En un intento de salvar nuestra relación, exigió que me disculpara con su madre. Desesperada por hacer que las cosas funcionaran y extrañando inmensamente a Bob, me disculpé a regañadientes con María. Sin embargo, no fue sincera, y María insistió en escribir una disculpa para que yo la leyera. Para mi sorpresa, la disculpa que María redactó contenía contenido despectivo, lo que provocó un cambio inmediato de corazón. Salí de la casa, y María, Bob y Lisa se rieron mientras me iba, traicionada y herida. Le envié un mensaje a Bob sobre mi disposición para el divorcio y contacté a un abogado de divorcios. En lugar de rogar o aclarar, la respuesta de Bob fue un simple, está bien. Antes de conocer a María, Bob había mencionado que María tenía cariño por Lisa, pero habían terminado porque él sentía que Lisa no era la indicada para él. Reflexionando sobre mis acciones, me di cuenta de lo tonta que había sido, a pesar de las sospechas. A menudo descarté la idea de que Bob me engañara. Siempre respondía llamadas de sus padres en mi presencia, pero para otras llamadas, se excusaba para responder afuera. Con el tiempo, había signos de una posible aventura, pero los había ignorado, sin querer sucumbir a suposiciones infundadas que podrían arruinar un matrimonio. Me abstuve de sacar conclusiones hasta estar segura de las acciones de Bob, aunque Bob no estaba engañando. Llevar a Lisa a la casa de su madre se sintió como un insulto directo. En mi opinión, el divorcio parece ser la mejor solución. Y me gustaría que hubiera una forma de darle una lección a María, pero la dejaré ser. Actualización número 3. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por su apoyo invaluable. Entre los numerosos comentarios, la sugerencia que más destacó fue que hiciera que María devolviera todo el dinero que pidió prestado. Después de reunir pruebas, decidí demandarla. Antes de presentar el caso, le envié un mensaje exigiendo el reembolso, pero no respondió. También le envié un mensaje a Bob, y su respuesta desdeñosa me impulsó a proceder con la acción legal. Presenté el caso y esperé que María fuera notificada. La suma que me debía superaba los $3,500, y tenía pruebas en forma de mensajes de texto. La reacción de María al ser notificada fue furiosa. Bombardeó mi teléfono con llamadas, que evité deliberadamente contestar. Bob y su padre también se comunicaron, sugiriendo un acuerdo fuera de los tribunales, y Bob profesó su amor. Disgustada, lo bloqueé, pero persistió con otro número. Llegó el día de la audiencia en la corte, y María se presentó con toda su familia, incluyendo a Bob y su padre, como testigos. Me miraban mientras el juez me interrogaba. Me expliqué, pero para mi sorpresa, María negó haber pedido dinero prestado e incluso afirmó que solía pedir prestado a Bob, no a mí. Presenté los mensajes impresos al juez, pero María se rió, desestimándolos como potencialmente falsificados. Afortunadamente, el contenido detallado de los mensajes, mencionando cantidades de discapacidad y otros detalles, convenció al juez. El tribunal falló a mi favor, ordenando a María que devolviera los $3,750. Esta experiencia me ha enseñado a no amar a alguien más de lo que ellos me aman. Me siento aliviada de haber recuperado mi dinero y de poder comenzar de nuevo. Llevar a María a la corte fue una experiencia satisfactoria. Ella había evitado mencionar el dinero después de retomar su trabajo, y no lo había solicitado, dado mi intención inicial de ayudarla por amor. Sin embargo, al darme cuenta de la falta de afecto genuino de María y su familia, decidí defenderme. Gracias a todos por su apoyo. Me he vuelto más fuerte, sabia e inteligente gracias a ustedes. Con respecto al divorcio, tan pronto como los papeles estén listos, terminaré oficialmente con Bob. Ustedes son los mejores, y estoy agradecida por la recuperación de casi $4,000. Me encantaría escuchar sus historias sobre ayudar a los suegros que salieron mal en la sección de comentarios a continuación. Narro historias como esta todos los días, cubriendo dramas de suegros, disputas de herencias y fiascos de bodas. Si desean más videos, presionen el botón de suscripción. Apoya mucho al canal. Gracias, y nos vemos mañana. Recuerden, está bien ser amables. Hasta luego.